primer lugar, quiero agradecer al señor alcalde y a todos los miembros del municipio por este inmerecido homenaje. Y digo inmerecido no por inmodestia, sino porque creo que todos los contumacinos tenemos la obligación de servir a nuestro pueblo, de rendirle homenaje y de corresponder con lo mucho que nos han dado. Por eso es que yo, donde he llevado el nombre de Contumaxá, es para rendirle un homenaje al pueblo y a todos los que somos de este lugar. Últimamente he tenido la satisfacción de escribir un libro en homenaje a nuestra tierra. He querido que esto sirva de estímulo a los jóvenes contumacinos, a los estudiantes, porque a Contumaxá se le ha hecho fama de ser tierra de intelectuales y de artistas, y esto es muy cierto. Contumaxá ha dado grandes valores para el país en el campo de las artes y de la literatura. Por eso es que este homenaje es para que los jóvenes lean, vean y sigan siempre ese camino de servir a su pueblo y de mantenerlo a Contumaxá en el sitial que lo corresponde, considerándolo tierra de intelectuales y artistas. En la enciclopedia de Tauro del Pino figuran 9 contumacinos, y de igual manera en otros libros importantes. Esto, repito, honra a nuestro pueblo y nosotros debemos mantenerlo siempre presente y seguir haciendo algo por nuestro pueblo. Sigamos el ejemplo de quienes nos guiaron por ese camino. Y me permiten mencionar a mi padre, que fue uno de los pioneros del arte y la cultura en Contumaxá. Y por eso muchos seguimos su ejemplo y muchos de los grandes escritores actuales han seguido ese ejemplo y queremos que Contumaxá siga siempre por ese camino. Quiero entregar este libro y muchos libros para la biblioteca como un homenaje a nuestro pueblo contumacino. Quiero permitirme una vez más de leer ese poema